¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la materia de Derecho Mercantil 2. Y bueno, primero que nada, este, además de darles la bienvenida, les comento, estamos casi por terminar lo que es nuestro temario de la materia de Derecho Mercantil. Por ahí solamente nos faltarían y estaría pendiente, nos quedamos pendientes con el tema de los créditos y posterior a este sería el tema del fideicomiso. Por ahí, déjenme, les muestro, bueno, les voy a comentar la calendarización que tenemos. Tenemos por ahí 2 semanas todavía para concluir con el temario, que vendría siendo la semana del día, déjenme les comento, del 13 al 19 y la del 20 al 26. Esas serían las semanas que tendríamos para terminar con lo que es el calendario, la calendarización o el temario, perdón. Bueno, además de esto, les comento que durante la semana o las semanas del 16, del 13 al 26, o sea, las siguientes 2 semanas, que son 15 días, vamos a poner por ahí, o estaríamos en las 2 semanas de regularización. Vamos a poner por ahí em, trabajos de regularización y trabajos de puntos extra. Recordemos que estos trabajos no son obligatorios, quedan a reserva de ustedes si quieren contar con esos puntos extras para el final. Y bueno, además de eso, esas tareas, esas actividades que vamos a tener, les comento que vamos a abrir lo que son las actividades anteriores para que si alguno por algún motivo no pudo entregar en tiempo y forma una de las actividades, pues tendrán la oportunidad de hacerlo durante estas 2 semanas. Les comento que eh, si entregan actividades anteriores durante estas 2 semanas, pues como calificación máxima será 8. Pero bueno, de no entregarlo a entregarlo y tener un 8, pues yo creo que es muy ventajoso para ustedes. Y pues yo creo que hasta aquí todos los avisos. Bueno. Vamos a dar inicio con el tema de hoy, que son los créditos. Por ahí les voy a poner una presentación muy sencillo y vamos a hacer algunos comentarios. Les encargo, por favor, que se conecten para poder tener una buena interacción, para resolver dudas, en cuanto a actividades o temas anteriores o eh, cuestiones que vengan, como lo son exámenes. Bien, vamos a dar inicio con la presentación y vamos a presentar. Bueno, vamos a dar inicio con este tema que son el tema de los créditos y posteriormente en la semana venidera vamos a ver lo que es el fideicomiso, aun y cuando ya les haya encargado actividad del fideicomiso. Recordemos que vamos, por así decirlo, adelantado en cuanto a actividades y en la semana que viene vamos a ver el tema de fideicomiso y ustedes ya deben de tener esa entrega de material. Durante las semanas que tengamos como extras, es decir, que aun y cuando ya hayamos terminado nosotros con el temario, voy a seguir poniendo actividades para que estén por ahí al pendiente. Y vamos a dar inicio con la apertura de créditos.
Ok, apertura de créditos. Dice, en virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de éste una obligación para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante la suma de que se disponga o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en todo caso a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen dentro de este contrato. Vamos a ver en el contenido de los artículos, pues por ahí nos mencionan como numeración de artículos, sin embargo, vamos a verlo como son algunas reglas de lo que es la apertura de crédito. Dice, si las partes fijaran límites al importe del crédito, se entenderá, salvo pacto en contrario, que en él quedan comprendidos los intereses, comisiones y gastos que deba de cubrir el acreditado. Si en el contrato no se señala un límite a las disposiciones del acreditado y tampoco es posible determinar el importe del crédito, se entenderá que el acreditante está facultado para fijar ese límite en cualquier tiempo. Permítame. Una disculpa, es que he andado un poco enfermo. De hecho, por ahí tuve que cancelar una de las sesiones síncronas. Por ahí les mandé un mensaje. Espero su comprensión y vamos a continuar. Otra de las reglas nos dice, aun cuando en el contrato se haya fijado el importe del crédito y el plazo en que se tiene derecho a hacer uso de el acreditado, pueden las partes convenir en que cualquiera o una sola de ellas estará facultada para restringir el uno del otro. Cuando no se estipule el término, se entenderá que cualquiera de las partes puede dar por concluido el contrato en todo tiempo, salvo convenio en contrario, el acreditado puede disponer a la vista de la suma objeto del contrato. La apertura de crédito en cuenta corriente da derecho al acreditado a hacer remesas antes de la fecha fijada para la liquidación, en reembolso parcial o total de las disposiciones que previamente hubieran hecho, quedando facultado mientras el contrato no concluya para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su valor. Es decir, puede estar dando pagos y puede volver a disponer del mismo crédito hasta que no se fije o hasta que no se haya caducado, por así decirlo, el contrato. El crédito se extinguirá, cesando en consecuencia el derecho del acreditado a hacer uso de él en lo futuro. ¿Cómo es que se va a extinguir este tipo de crédito, apertura de crédito? Aquí nos vienen 6 puntos y nos dicen que por haber dispuesto el acreditado de la totalidad de su importe, a menos que el acreditado se haya abierto en cuenta corriente. Por la expiración del término convenido o por la notificación de haberse dado por concluido el contrato. Por la denuncia que el contrato se haga en los términos del citado artículo. Por la falta de disminución de las garantías pactadas a cargo del acreditado, ocurridas con posterioridad al contrato, a menos que el acreditado suplente o sustituya debidamente la garantía en el término convenido al efecto. Por hallarse cualquiera de las partes en estado de suspensión de pagos,
de liquidación judicial o de quiebra. Por la muerte, interdicción, inhabilitación o ausencia del acreditado, o por disolución de la sociedad a cuyo favor se hubiere concedido el crédito. De la cuenta corriente, si en virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partida de abono o de cargo en una cuenta, y solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Uno de los ejemplos dados aquí en lo que es la cuenta corriente es, por ejemplo, un crédito que se le da a una empresa. Se le da, no se, se le estipula una cantidad. Sin embargo, no se le estipula por ahí eh, cuánto que lo tenga que utilizar en su totalidad, sino que por decir, se le da por ahí 1 millón de pesos de crédito, y puede utilizar, no sé, 200,000 pesos, y sobre ese uso es la cantidad que va a tener que pagar de, eh, de intereses. Vamos a ver una de las reglas de la cuenta corriente. Dice: las comisiones y los gastos por los negocios a que la cuenta se refiere se incluirán en esta, salvo convenio en contrario. El cuentacorrentista que incluya en la cuenta de un crédito garantizado con prenda o hipoteca tiene derecho a hacer efectiva la garantía por el importe del crédito garantizado en cuanto resulte acreedor del saldo. La clausura de la cuenta para la liquidación del saldo se opera cada 6 meses, salvo pacto o uso en contrario. El crédito por el saldo es un crédito líquido y exigible a la vista en los términos del contrato corriente correspondiente. Si el saldo es llevado a cuenta nueva, causa interés al tipo convenido para las otras remesas. El contrato de cuenta corriente termina al vencimiento del plazo convenido. A falta de este, cualquiera de los contrarrentistas podrá en cada época de clausura de la cuenta denunciar el contrato, dando aviso al otro correntista por lo menos 10 días antes de la fecha de clausura. Ok, vamos a ver lo que es la carta de crédito. Este es muy utilizado en el comercio internacional, donde las partes no se conocen. Es decir, por ejemplo, una empresa de México va a hacer una venta a una empresa de, no sé, vamos a hablar de, no sé, vamos a ponerlo así, de Inglaterra. Bueno, aquí para hacer esa transacción lo más convenido es hacer una carta de crédito donde el comprador avisa a un banco. Aquí hay cuatro partes. El comprador le avisa a un banco que va a hacer eh, una compra a una empresa de otro país. Entonces aquí, este banco le expide una carta de crédito, y así el vendedor también pide a un banco de ese país que funja como garantía para esa transacción. Entonces, el comprador pide que se haga una carta de crédito expedida por ese banco se la manda al banco internacional,
y entre los dos bancos, cuando ya se lleve a cabo la transacción de compra-venta, que ya lo que se compró esté dentro del país y específicamente bien reglamentado, ahora sí los bancos van a hacer esa transacción. Es una forma de garantizar una buena transacción y que no vaya a haber ningún tipo de problemas haciéndolo entre comprador-vendedor, sino que por ahí los bancos fungen como representantes y como garantía de que se va a llevar a cabo una buena transacción. Dice, las cartas de crédito deberán expedirse a favor de una persona determinada y no serán negociables. Expresarán una cantidad física o varias cantidades indeterminadas, pero comprendidas en un máximo de cuyo límite señalará precisamente. Las cartas de crédito no se aceptan ni son protestables, ni confieren a sus tenedores derecho alguno contra las personas a quienes van dirigidas. El tomador no tendrá derecho alguno contra el dador, sino cuando haya dejado en su poder el importe de la carta de crédito, o sea, su acreedor por ese importe, o sea, su acreedor por ese importe, en cuyos casos el dador estará obligado a restituir el importe de la carta si ésta no fuere pagada y a pagar los daños y perjuicios. Si el tomador hubiera dado fianza o asegurado el importe de la carta y ésta no fuere pagada, el dador estará obligado al pago de los daños y perjuicios. El que expida una carta de crédito, salvo en el caso de que el tomador haya dejado el importe de la carta en su poder, lo haya afianzado o asegurado, o sea, su acreedor por este importe, podrá anular en cualquier tiempo, poniéndolo en conocimiento del tomador y de aquel a quien fuere dirigida. El que expide una carta de crédito quedará obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio, por la cantidad que ésta pague en virtud de la carta dentro de los límites fijados en la misma. Salvo en convenio en contrario, el término de las cartas de crédito será de 6 meses, contados desde la fecha de su expedición, pasando el término en que la carta se señale, o transcurrido, en caso contrario, el que indica el artículo, la carta quedará cancelada. Crédito confirmado. El crédito confirmado se otorga como obligación directa del acreditante hacia un tercero y debe constar por escrito y no podrá ser revocado por el que pidió el crédito. Y por último, vamos a ver el tipo de crédito de habilitación o avio y de los refaccionarios. Dice, en virtud del contrato de crédito de habilitación o avio, el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición de las materias primas y materiales y en el pago de los jornales, salarios y gastos directos de explotación indispensable para los fines de su empresa. Estos créditos se otorgan únicamente a las empresas y para esos fines. ¿Qué es lo que debe de contener este tipo de contrato? Nos dice que expresarán el objeto de la operación, la duración y la forma en que el beneficiario podrá disponer del crédito materia del contrato. Fijarán con toda precisión los bienes que se afecten en garantía y señalarán los demás términos y condiciones del contrato. Se consignarán en contrato privado que se firmará por triplicado ante dos testigos conocidos y se ratificarán ante encargado del registro de que habla la fracción 4.
Serán inscritos en la sección única de Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Ok, muy bien, hasta aquí el tema de los créditos. Como les comentaba, solamente nos haría falta ver el tema de fideicomiso y estaríamos por concluir lo que es el temario. Tendríamos por ahí una semana más para resolver cualquier duda, cualquier cuestión en cuanto a actividades. Por favor, les pido que se conecten para poder tener ese contacto directo con ustedes, esa interacción y poder resolver dudas en cuanto a los temas. Muy bien, que pasen buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Por favor, les encargo conexión.